y en el mes de septiembre del año 2020 vamos a iniciar una etapa, una nueva etapa de Loyes Cine, nuestro programa que tendrá una periodicidad ahora, estará cada mes con todos ustedes. Y como siempre, pues será un contacto entre Buenos Aires y Barcelona, entre España y Argentina. Néstor, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Adolfo? Buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende de cómo escuche. Sí, en cada país según cómo sea la historia. Bueno, nosotros siempre hablamos de cine, del teatro, de la cultura, que creo que es lo importante. Ahora será importante que tengamos este programa que ya, bueno, ya no sé cuántos hemos hecho, porque cuando en las épocas anteriores habíamos pasado de los 200, cerca de 300, y ahora alternativamente hemos hecho algunos, y este año 2020 vamos a empezar la temporada que haremos uno mensual, que creo que es importante seguir un poco con... Todavía tenemos algunos oyentes y bastantes oyentes de esa época, y tenemos que ver a ver cómo nos va la cultura, que en realidad en estos momentos estamos pasando por un bache tanto el audiovisual como el teatro, verdaderamente con esto de la pandemia que estamos sufriendo, ¿no, Néstor? Verdaderamente sí, estamos pasando un momento de inflexión donde podemos llegar a pensar alternativas, lo que es en materia cultural, donde difundir nuestras producciones, tanto sean teatrales como audiovisual, y ser un poco creativos en el sentido de que podemos utilizar la tecnología que tenemos a nuestro alcance para poder difundir lo que hacemos, lo que nos gusta. Afortunadamente, hoy contamos con un tendido de internet muy importante, con buenas plataformas muy sólidas, donde podemos colgar tranquilamente nuestras producciones. De hecho, las plataformas como YouTube, Vimeo y demás permiten actualmente monetizar, lo que también a la larga podemos comenzar a tener un recupero de la inversión, porque eso es lo que esperamos los productores, poder recuperar y ganar, obviamente, no solamente recuperar. Así que sí, tenemos que ser muy... Sí, tenemos también plataformas como Netflix, como Amazon, que están comprando cada vez más contenidos, porque si estamos cada vez más recluidos se consume mucha más televisión, muchas más... Bueno, de televisión, yo digo televisión, pero es lo mismo porque la gente lo ve en el ordenador, en tablets, en el móvil. O sea, hoy en día los móviles casi sirven para todo menos para hablar, ¿no? Casi, Néstor. Bueno, sí, realmente un móvil no es más que un ordenador con el agregado de comunicación, y que bueno, sigue siendo primordial la comunicación en el móvil antes que lo que esté haciendo o viendo. De hecho, sí, yo conozco muchas personas que utilizan el móvil en vez de utilizar el ordenador para mirar alguna producción. De hecho, mi esposa hace eso. Está trabajando en su computador y en el móvil está viendo algo de Netflix o YouTube o lo que sea. La verdad que sí. Sobre todo, también había mencionado, a diferencia de Netflix, había mencionado las otras plataformas, por una cuestión de que tenemos la libertad de poder subirlo y compartirlo. En Netflix, en cambio, es un poco diferente poder difundir ahí, pero no es difícil, porque como bien dijiste, Netflix está necesitando contenido, y también para los que somos de hacer contenidos es una buena ventana para tener en cuenta, sin duda. Netflix, como bueno, Sky Atlantic, suele estar también allá en Reino Unido y en algunas partes de Europa también, y otras plataformas que bueno, no conozco. O Disney creo que también le quiere dar un poco de batalla a Netflix, u otras que desconozco.
Bueno, no, es que verdaderamente cada vez vamos a tender más a eso. O sea, lo que pasa es que, claro, hay algunas cuantas que intentan monopolizar el mercado, ¿no? Y entonces lo que dices tú, que YouTube y tal, nos deja la posibilidad de abrirnos más. Es lo mismo que estaba hablando estos días cuando aquí estoy viendo que los teatros van al 50% o al 30% de su aforo, no les dejan más, con eso la pandemia, con mascarilla y todas las precauciones que hay que tener y tal. Y evidentemente yo opino, creo, ya se hace, evidentemente por streaming o como sea, ya se graban obras de teatro y se emiten, ¿no? Pero yo lo que haría, que creo que se debería hacer, y en algún sitio puede que lo hagan, pero aquí en España todavía no se hace, es en el momento de la función retransmitir esa función directamente para el que no pueda entrar en el aforo del teatro, pues pagando una cantidad X, la que sea, pueda verlo directamente como si estuviese en el teatro desde su tablet o desde su ordenador o desde su televisión. Pero me refiero no a una grabación de la obra de teatro en sí, que siempre sería la misma grabación, sino el directo, porque ya sabes que el teatro, una de las grandes ventajas que tiene el teatro, una de los grandes alicientes para mí, es que cada función es diferente, porque claro, los actores cada día se juegan la piel, defienden el mismo texto, pero no siempre están igual, ¿no? Y esa es una de los encantos del teatro, ¿no te parece? Sí, sí, sin duda. También cuando estabas haciendo tu introducción sobre este tema, lo que me vino a la mente que al menos acá en Buenos Aires se empezó o sea, resurgió, si se quiere, lo que se conocía como el viejo autocine. El autocine donde las personas iban con su auto y iban a ver una pantalla. Bueno, también existe con el teatro, donde se puede ir con su auto, tener un escenario en altura y con el radio del auto poder tomar una emisora determinada donde están transmitiendo el audio de lo que están pasando, en este caso, o de la función de teatro o de la pantalla. La verdad que, bueno, que siempre se piensa que la tecnología suele dejar obsoletas ciertas cosas, como pasó con el autocine, pero de alguna manera volvieron a reinventarlo, se volvieron a redesarrollarlo, si se quiere. Porque es algo que nunca murió, en algunas regiones quizás sí, y en otras, bueno, pasó muy lentamente a un ocaso que finalmente no lo tuvo, como también sucede con las radios y demás. De hecho, cuando surgió la televisión, se pensó que la radio iba a perecer y sin embargo la radio es muy importante para los que andamos habitualmente. Muchas veces preferimos escuchar radio en vez de ver, o bueno, también ahora con el acceso a internet de todos los dispositivos tenemos el acceso muy fácil a mirar o a escuchar. De hecho, YouTube ya te permite escuchar sin necesidad de tener la pantalla prendida cuando se paga una suscripción, en este caso en YouTube. Sí, no, es que es verdad. Es que lo que tenemos que hacer es utilizar los avances tecnológicos, ni son buenos ni son malos, es como los utilicemos. Y si los utilizamos bien, pueden servir para fomentar la cultura. Evidentemente, yo creo que el teatro no morirá nunca, porque claro, cuando salió el cine ya sabes que se dijo que el teatro iba a desaparecer. Yo creo que la crisis del teatro, que el teatro siempre está en crisis, ha estado toda la vida. Yo desde que nací oigo que el teatro está en crisis y siempre sale adelante. Y durante siglos el teatro siempre ha estado en crisis. Lo único que ocurre es que, pero siempre está ahí porque la cosa viva yo creo que es importante, ¿no? Sí, sin duda. Como bien dijiste, el teatro tiene la magia de es una función distinta cada vez que hay función. De la misma obra, pero se vive diferente. Hay energías diferentes, de hecho, el público también puede subir o hacer bajar la energía. Y bueno, de hecho, cuando hacemos una obra de teatro, también nos solemos olvidar parlamentos o lo cambiamos de lugar, y eso hace una adaptación de los personajes en escena para poder continuar, y muchas veces surgen
surgen cosas muy divertidas, muy enriquecedoras para la misma obra en sí, que luego se fijan para las funciones siguientes, porque es así, es un crecimiento continuo el hecho de hacer teatro todos los días o todas las veces que hay función, en el sentido que va creciendo y no es lo mismo una obra que se estrena que si uno la va a ver 3 meses posterior y ve que hubo un crecimiento, los personajes son más sólidos, los parlamentos son más fluidos, hay una magia que por ahí es muy difícil de poder expresarla en este sentido por una llamada o por la radio o por una entrevista. Hay que vivirlo. El teatro se vive. No se puede transmitir de otra manera, es viviéndolo. Ya, pues por eso decía yo que la única forma de que el aforo, porque al haber aforos tan pequeños no sale rentable, o sea, es prácticamente no cubre gastos nunca el teatro, el poder transmitir cada representación en vivo, en directo, en el momento, o sea, no aquello que lo tengas grabado y en diferido tú puedas verlo después, sino en directo, el momento, esa magia la puedes seguir teniendo, porque evidentemente tampoco haríamos un montaje de la obra, porque lo que se hace cuando se graba una obra, se graba con 2, 3 o 4 cámaras y luego se hace el montaje, acercando personajes, bajándolos y tal, se hace un editaje de la obra y entonces evidentemente se pierde esa magia. Sin embargo, teniendo 2, 3 cámaras estratégicamente a plano general, a plano tirado, como si tú estuvieses, o sea, las cámaras como si estuvieses tú en platea, sentado en primera, segunda o tercera o cuarta fila, se busca la fila que sea mejor y a partir de ahí tú estás viendo como si estuvieses en tu butaca, pero desde tu casa. Yo creo que eso no haría no perder la magia del teatro. Sí, sin duda. Y también acá, por ejemplo, se han hecho algunas emisiones por el estilo y ha surgido algo muy bueno, que han podido llenar hasta 5.000 visualizadores simultáneamente, o sea, 5.000 entradas simultáneas para poder ver una función, que eso es muy raro que haya una sala tan grande. Sin embargo, sí. Claro, sin embargo, esto lo que abre también la puerta es que lo puedan ver cualquier persona en cualquier lugar del mundo. Uno puede disfrutar un estreno a nivel mundial teatral pagando una módica suma, porque realmente se lo va a pagar una persona y quizás lo pueden disfrutar 4 o 5, porque se pueden reunir en un gran televisor y poder ver la función, y bueno, se paga una sola entrada o una sola taquilla o un solo ticket y lo disfrutan muchas personas. Eso es lo que ha pasado. De hecho ya hay, acá en Argentina al menos se ha pasado ese sistema de esa manera. De hecho, los mismos actores han quedado un poco sorprendidos en el hecho que han tenido 5.000 entradas simultáneas. Inclusive a último momento tuvieron que cambiar el servicio porque se les caía, sin embargo se pudo emitir la función, se disfrutó y se vivió la misma magia del teatro de otra manera, pero sigue siendo la magia del teatro. Eso es maravilloso, verdaderamente maravilloso. Sí, yo creo que esto se tendría que hacer ya por sistema, ¿no? O sea, a mí me gustaría poderlo hacer, evidentemente. Aquí en España no se ha hecho, de momento, o sea, muchas veces se dice, bueno, tienes una idea, no la des, no, si lo que importa es que el teatro llegue, que el teatro... O sea, totalmente de acuerdo. Están haciendo una función y, perdona, si solo dejan entrar en un teatro pequeño el 30% de aforo, solo entran 30 personas, esas 30 personas que están allí dan calor al actor, todo lo que tú quieras, pero no sale rentable, o sea, no cubre gastos, vamos, en realidad, ¿no? Sí, definitivamente. De hecho, bueno, es una de las características que también queremos desarrollar en el sitio de Arte Histriónico, es justamente poder difundir por streaming ese tipo de servicios. O sea, cualquier persona que quiera brindar una difusión de lo que sea, su obra de teatro o lo que sea, y querer cobrar una taquilla, lo va a poder hacer. De hecho, lo estamos pensando en desarrollarlo ya para
para en breve tiempo, porque bueno, nos tenemos que adaptar a las circunstancias que corren. Entonces, en cuanto lo tengas me avisas, porque eso es interesante. Yo es que aquí sí, momentáneamente sin duda. Yo no lo puedo hacer aquí, pero podíamos hacer cosas, porque entonces yo, si todo va bien y a finales de octubre o noviembre voy a estarme un mes en Madrid, conozco a una persona que tiene una sala con muchos esfuerzos y sacrificios lo ha hecho. Precisamente se trata de Esperanza Lemos, que es una actriz extraordinaria, y además es la nieta de un actor, Carlos Lemos, que era uno de los grandísimos primeros actores que ha tenido la escena española, la escena de habla hispana, y evidentemente allí una de las cosas que le quiero proponer es a ver si podemos hacer eso, montar espectáculos y tal. Si vosotros tenéis esa posibilidad, podríamos hacerlo, ¿no? Sí, sin duda, sin duda. De hecho, lo bueno que tiene es eso de lo que te comenté de poder vender taquilla a todo el mundo. De hecho, por ahí también hasta se puede llegar a plantear diferentes tipos de cobro del ticket que tenga que ver con los diferentes tipos de regiones. Hay regiones que pueden pagar el precio normal de un ticket como en Europa, que está en euros, y en otras monedas por ahí es muy oneroso y se puede adaptar. ¿Cómo hace por ejemplo Adobe? Adobe, el creador de Photoshop o de Premiere, sí, lo que hacen es tener un abono diferenciado para cada región. Entonces todas las regiones están cubiertas en su moneda local y se puede pagar eso en su moneda local. Entonces también lo que evitó de esa manera es lo que la mal conocida piratería. Entonces verdaderamente uno puede pagar 10 euros en Europa por mes de usar los productos de Adobe, o puede pagar el equivalente a 1.000 pesos en Argentina por usar por año el producto de Adobe. Entonces, la verdad que si hago la transformación en las diferentes monedas, obviamente que va a ser beneficioso contratar el servicio de acá. Pero ¿cómo se lo limita eso Adobe? Reconociendo de dónde se mete el internauta. Entonces no puede hacer trampa el sistema. No es que yo quiero pagar lo que quiero pagar porque en otra región es más económico. De hecho, por la geolocalización se sabe exactamente de dónde proviene el internauta. Entonces, bueno, no puede decir si yo quiero pagar un precio menor en el caso del ticket, porque la verdad que pagar eso no puedo. Bueno, siempre existen alternativas y beneficios que se suelen dar a las personas que consumen mucho un servicio. Si hay gente que le gusta el teatro, por ahí en vez de pagar una entrada cada sábado, por ahí se quiera comprar un paquete donde le incluya entradas sin cargo, y eso, bueno, va a ser beneficioso para todos, me parece. Hombre, se podría hacer volver a reestrenar los 3 días del Cangrejo, ¿no? También. No estaría mal. Sí, la verdad que sí, yo estaba pensando también, porque acá realmente que la pudimos tener 9 meses en cartel, es una obra muy dinámica. Yo me divertí mucho haciéndola, dirigiéndola, verdaderamente tengo muy buenas críticas, sobre todo, bueno, de hecho en el cambio del lenguaje, más allá de ser español en ambos casos, o castellano, nosotros, bueno, al castellano lo mencionamos más como español que castellano, pero es castellano, sí. Y de pronto tener los giros lingüísticos típicos de cada región, a mí me hizo, bueno, aprender un poco más del español en sí, y sobre todo, bueno, fue muy divertido hacerla con los actores, nos divertimos mucho. Tener en Argentina una obra de teatro independiente durante 9 meses es un buen logro, porque normalmente las obras teatrales están 3, 4 meses y nosotros tuvimos un poquito más del doble de tiempo. Por lo tanto, para mí fue un buen logro y fue una obra muy divertida, y que cuando veo alguna grabación de algunos ensayos, la verdad que se me cae un lagrimón, porque realmente sí, es una obra muy muy bella en sí. Logramos encontrarle buenos divertirnos. Me hizo mucha ilusión, lástima que no la pude ver, ¿ves? Si hubiésemos utilizado ese sistema que decimos ahora, lo hubiese podido ver, ¿no?
Sí, 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 sí. De hecho también se pueden transmitir los ensayos, se puede transmitir lo que sea Sí, que se quiera transmitir. Y sí, es importante también, en tu caso, siendo el creador de la obra, viendo cómo tu hijo va creciendo en este caso, sí, porque sí. tu hijo es la obra que la liberaste a un director, que en este caso la tomé yo, y yo por ahí le doy un giro un poco diferente a lo que habías pensado, conservando obviamente el espíritu de la obra, y se logra ver el crecimiento que tiene, y un poco también viéndola con otra idiosincrasia diferente a lo que es ser español o ser argentino. O sea, lo ves desde ese lugar. Sí. La No, verdad que sí, fue muy bella obra, muy lindo proceso, a mí, y me- una a mí, me- cosa a mí, muy me- bella en el... a mí me gustaría montarla, si puedo, si llego a un acuerdo con Esperanza, montarla en Madrid, ¿sabes? Sí, es una linda obra, la verdad es una linda obra y sobre todo dinámica, y además, bueno, es humorística, porque el humor es lo que sana el alma de alguna manera, la Sí, psique, humorística, tiene el humor negro, sagaz, inteligente, donde, bueno, siempre hay que estar con los sentidos despiertos, porque es una obra que te va conduciendo por un sinfín de resultados. sí, no te deja Sí, sí, respirar, ¿no? no quiero espolearla porque no es la intención, porque te va conduciendo en el desarrollo de la obra, te va conduciendo por todos lados, y es una obra que sí hay que estar atentos del principio a fin. No es una obra que ya a la mitad de la obra ya más o menos podés aventurar el final. En este caso es algo impredecible, porque un momento al otro van pasando cosas, situaciones que te hacen una impredicción total, y que quien pensás que puede tener algo que ver, luego te das cuenta que no tiene que ver, quien no pensás por ahí sí. O sea, como no quiero espolearla, no quiero dar muchos detalles en sí Ya. de la obra, pero lo que sí mantiene es la atención del espectador desde el primer minuto hasta el final, porque ya del primer minuto empiezan pasando cosas, y de ahí ya es algo que van pasando situación tras situación, y ese es el dinamismo que tiene esta obra. Yo me Cuando la pasaste, hacía, ya. en un momento me costaba el hecho de encontrarle la vuelta, hasta que la obra empezó, en los ensayos empezó a desarrollarse solo, a crecer sola, y bueno, te mantiene la tensión dramática está en todo momento, es algo que no se pierde, y los actores tampoco se pierden, que eso es importante, porque en las obras hay obras tradicionales donde el actor se suele perder con el parlamento o lo que sea, y acá si te perdés se cae la obra. Entonces, como un diálogo tiene que ver con un parlamento, tiene que ver con el otro, y van una detrás de la otra, es algo imposible de perderse y imposible de que el espectador no esté enganchado, porque pasan cosas que es muy linda en sí, o sea, no quiero espoliarla, porque eso sí, pero la tendrías que hacer, yo estoy de acuerdo con que la hagas en Madrid si puedes. No, oye, porque aquí hay una cosa que también es importante. Yo leí una crítica que me enviaste tú de una periodista de allí, de Argentina, que Sí. la ponía muy bien, la obra la ponía muy bien, muy bien, muy bien. O Sí, sea, y eso que la periodista yo no la conocía, y solo hubo una referencia negativa, y era del lugar que ese día hacía frío, nada más. O sea, para mí esa referencia no existe, en el sentido de que no dijo que la obra faltaba esto, que hacía agua, ni nada por el estilo. De hecho, bueno, muchas personas que sí lograron leer el libreto lo sintieron muy sólido el libreto. De hecho, bueno, yo la verdad que fui afortunado en estar en la creación. Yo recuerdo que cuando ibas escribiendo me ibas mandando algunas páginas, y la verdad fue maravilloso estar en esa creación, de por ahí discutir ciertas cosas, acordar otras. Y sí, para mí también fue sorprendente, porque cada vez que me mandabas unas pocas páginas esperaba recibir las otras, porque hacia dónde apunta la obra, o sea, era algo que me mantenía a mí la curiosidad de seguir leyendo, y por ahí se demoraban 2 semanas en venir 2 o 3 páginas, y eso me ponía ansioso de querer leerlo, porque a mí también
cuando la leí me maravilló. De hecho, fue una obra que tuvo algunos accidentes antes de salir con el estreno, porque bueno, tuvimos estrenos fallidos, un elenco que tuvimos que cambiar y finalmente, bueno, vio la luz y fue una obra donde no había actor que no quisiera estar. O sea, eso fue algo que nunca te lo comenté, pero actor que leían la obra querían estar en la obra, pero ya estaba, el elenco se cerró y se hizo con las personas que resultaron elegidas en un casting, pero los actores que leyeron la obra la querían hacer. Fue increíble, o sea, jamás me había pasado. Generalmente un actor te da mucha vuelta cuando algo no le cierra, pero acá hay muchos actores que cuando lo leyeron posteriormente estaban ansiosos porque de saber cuándo se vuelve a reestrenar. No, ya pasó el periodo y bueno, así que en algún momento puede venir un reestreno. Pues estaría muy bien. A mí me hizo ilusión porque desde prácticamente, aparte de monólogos y cosas mías que había estrenado yo aquí en España tal, desde el año 72 que no estrenaba una obra que no saliese yo, o sea, y que no la montase yo tampoco, y esa obra fue en Madrid en el año 72 y estuvo 16 meses en cartel. O sea que dos obras que he estrenado que yo no he intervenido, o sea que las he escrito las dos, pero no, aparte de escribirlas, no he estado en el montaje, ni en interpretación, ni en nada. Una ha estado 9 meses en Argentina y la otra 16 en Madrid. No está mal, ¿no? Sí, la verdad que no está mal, porque de hecho al teatro independiente acá son temporadas muy cortas y nosotros tuvimos varios teatros, pudimos hacer alguna itinerancia en algunos centros culturales también, en el medio que teníamos funciones en el teatro, un teatro de la calle Corrientes, también íbamos a centros culturales dependientes de la ciudad de Buenos Aires, nos invitaron en varios lugares. La verdad que tuvo muy buena aceptación. De hecho, no tengo una estadística exacta de las cantidades de espectadores que tuvimos, pero en los centros culturales fueron muchísimos los espectadores. Yo tengo la que te digo del año 72 en Madrid, que aún conservo en el ABC alguna reseña, reseña no, el anuncio, porque reseñas ya se han perdido, han pasado muchos años. En el año 72 sí. Estuvo 16 días en cartel en Madrid, pero en teatro comercial, ¿eh? Sí, bueno, eso es un logro estar en teatro comercial, la verdad que es bueno, es excelente, y 16 meses un rico, no, sí, yo estuve muy contento de esa. Y ya te digo, la siguiente, ya con bastantes, que no saliese yo, ¿no? Porque he seguido haciendo obras y tal, no demasiadas, no me he prodigado demasiado en el teatro. Ha habido una época que estaba haciendo obras de un solo personaje o de dos, que las representaba yo con compañía propia y tal. Durante unos años estaba haciendo, pero ya dirigiendo y actuando yo, ¿no? Pero que quiero decir que así en esa no dirigía ni actuaba, y en la vuestra, en los 3 días del Cangrejo tampoco, y esta segunda en realidad, que era mi vuelta prácticamente como dramaturgo al teatro en ese aspecto, solo como dramaturgo, y coño, me hizo mucha ilusión que estuviese también tiempo, ¿no? Sí, la verdad que sí. Sí, yo creo que como dramaturgo tenés una visión muy acertada de las obras, son dinámicas. De hecho, cuando suelo mostrarle a algunos de tus escritos a algún dramaturgo, que por ahí acá no sé por qué se extienden mucho, en efecto. De hecho, hace poco le comenté de ti a una guionista nueva, que hace años que es guionista, pero me compartió una producción de ella, y hubieron cosas que me interesaban y cosas, el exceso de personajes, a mí como espectador me hace un poco perderme cuando hay muchos personajes o extras o esas cosas. Y sin duda acá en los 3 días del Cangrejo, como otras obras u otras guiones que he podido leer tuyos, de hecho lo que he visto es cómo manejar los pocos personajes y que todos hagan cosas interesantes.
O sea, como que no hay personajes primarios y secundarios en línea general. Hay algunos que tienen mayor o menor participación, pero en línea general son todos importantes en la obra. De hecho, en los últimos guiones que leí tuyos, todos son importantes. De hecho, tienen un timing justo, hacen a la historia en sí, hacen a la necesidad de estar ellos mismos. Esa es mi opinión. Yo también la opinión que doy la estoy dando desde un lugar de dirección, en este caso que me tocó hacer, o bueno, más que nada si hay que producirla. Cuanto menos personajes tenga, es más fácil de poder realizar la producción de la obra o de lo que es cine o lo que sea con relación al audiovisual. Sí, bueno, claro, es el problema del dinero, como siempre, ¿no? La de los medios, sí. Sí, siempre tenemos ese problema, sí, claro. Sí, y también con el hecho de cubrir los castings, porque cuando tenés muchos personajes, de hecho, en un corto que me pasó, bueno, esta guionista, ella me dijo que le llevó muchas jornadas de hacer un corto que no son muchos minutos, pero le llevó muchas jornadas por el hecho de ponerse de acuerdo con cada uno de los actores que participan y del equipo técnico. Yeah. Entonces me dice, fue un equipo de 25 personas, ella me comentó. Y uy, 25 personas, pero en mi vida yo vi un equipo tan grande para un cortometraje. O sea, sí, porque tuvimos no sé cuántos extras, que dieron como, 12 extras, hubieron no sé cuántos personajes, y claro, el hecho que haciendo las horas que estoy acostumbrado a hacer contigo, o los guiones que me has mandado, o por ahí que hacemos acá en Margen Cine, o todos esos tipos de guiones, son guiones de pocos personajes, y de hecho al ser pocos personajes se hace más fluida la historia y se puede producir en menos tiempo. Que eso es importante a niveles económicos. Cuanto menos tiempo utilicemos, más barato sale, sí, evidente. Sí, definitivamente. El tiempo es dinero, sí, es verdad, sí. Definitivamente, sí, definitivamente. Por eso decía yo, y hacía unos seminarios de producción que ahora todo el mundo se está dando cuenta. Yo hace como 20 o 30 años que digo que la producción, y yo daba unos seminarios, que a ver si algún día grabo alguno y así quedará para la historia, la producción es importante. Unos fundamentos básicos de producción deben saberlos todos, desde los actores, los guionistas, por supuesto, y todo el mundo, porque así sabremos exactamente dónde nos metemos y qué es lo que podemos hacer o no podemos hacer, ¿no? Porque si le soltamos la imaginación, yo te puedo hacer, pues fíjate tú, una película que luego la miras y dices, coño, esto cuesta 100 millones de dólares, ¿no? Sí, definitivamente, sí. De hecho, porque justamente surgió con esta guionista, y también la produjo ella, el cortometraje, me dice, yo quiero que tú estés en mis futuras producciones. Yo le digo, esta producción yo no la podría haber hecho, porque es muy compleja en el nivel de tantos personajes y tantas personas. Yo, como productor, te hubiese sacado un montón de cosas. Y bueno, justamente después me dio la razón en el sentido que vi, ¿por qué está esta escena? Uno ya cuando ve se da cuenta, ¿y por qué está esto? Porque esto fue el agregado del editor. Digo, ¿quién es la directora? Porque es una dramaturga. ¿Quién es la directora? ¿Eres tú o es el que estaba haciendo el montaje? Si el del montaje le parece que quiere hacer otra cosa, que lo haga él, le digo. Si tú eres la directora, tú tienes que hacer valer, porque si no, tu historia no es tu historia, y se va diluyendo. Y bueno, fue lo que sucedió. Entonces, bueno, ella está muy ilusionada con que yo sea su próximo productor. Y yo, bueno, como productor también tengo que estar en una producción donde la producción pueda después tener una rentabilidad económica. Si no, mi función, la verdad, no serviría en este caso, y sería hacer algo por hacer. Y la verdad que estoy en una etapa de mi vida donde lo que hago, quiero dejar un mensaje, y sobre todo
que nos sirva para seguir produciendo. Esa es la idea, ¿no? Nosotros producimos para seguir produciendo, no producimos para hacernos ricos, sino para seguir produciendo. No, evidentemente, oye, vete preparando, porque si todo va bien y cerramos el año con Televisión Española aquí, puedo yo cerrar en Madrid o con Netflix o con alguno de estos, quiero que hagamos y que te vengas tú aquí en mi equipo de producción. Si bebes no abras la puerta. Para mí encantadísimo. Muy es un honor es un honor para mí poder participar en alguna producción tuya. De hecho, ya sería la segunda que participaría, y sí, la verdad para mí es un honor. De hecho, y además creo que Si bebes no abres la puerta puede ser una comedia extraordinaria, ¿eh? Sí, justamente eso es lo que te iba a comentar. El guión, el libreto, cuando lo leí, el guión de Si bebes no abres la puerta, es una comedia muy linda, sobre todo también porque suceden cosas que desde el primer momento suceden cosas, y es un poco, me hizo acordar a Los 3 días del cangrejo en algún lugar. O sea, la tensión dramática se mantiene desde el principio hasta el último momento, y eso es maravilloso, porque si a mí me gustó, sin duda al público que la pueda disfrutar le va a gustar, porque tiene esa tensión. Esa tensión, y si te perdés de algo, no sabes por dónde va la historia. Y no, entonces, a mí me da la sensación que no te hace desviarte, eso quería terminar diciendo. ¿Eh? No, pero que es algo que no te hace desviarte de ver la historia, de querer saber qué viene después. No, ya, además, ¿sabes qué pasa? Yo creo que Si bebes no abres la puerta es una historia, es un guión que no tiene altibajos, que sigue avanzando constantemente hasta el final, te tiene atrapado, creo yo. Sí, eso es lo que estaba comentando, sí, sin duda, yo coincido con eso. Es una historia muy sólida y que te mantiene una tensión dramática muy interesante en la obra. No, en la producción en este caso. Y además es muy divertida, yo creo que la gente se puede reír mucho. Yo me divertí mucho leyéndola, yo te debo ser sincero, me divertí mucho leyéndola. Me divirtió, me pasaba lo mismo, me pasó cuando escribía El Cangrejo, o sea, querer leer. De hecho, cuando la comencé a leer, la idea era leer de a pedazos en los tiempos que tuviera, y bueno, decidí invertirle en un mismo día. En realidad no fue un día, fue una hora y media, me lo pude leer todo. O sea, una vez que comencé a leerlo no pude detenerme, fue increíble, nunca me había pasado. Además tienen algunos personajes increíbles, como la tía de Ubigis o el Romerales o el Marqués. Sí, a mí también lo que me llama la atención son los nombres que le encuentras a los personajes. Me parece muy lindo eso, nombres que son divertidos en sí. A eso me refiero. Sí, bueno, ahí hay bueno, desde el marqués al mayordomo, o sea, los personajes son todos, y además tiene una cosa: Si bebes no abres la puerta, pasa en un día, o sea, pasa todos los días, el mismo día. Sí, es real, sí, es real, pasa en un día, sí, que eso también es lo bueno. Perdón, no escuchar historias que transcurren en mucho tiempo, sino en un tiempo que nos puede suceder a cualquiera, porque cuando yo lo leía, y que pasa todo en tiempo constante y presente, me podía pasar, es algo que me puede pasar, que le puede pasar a cualquiera se puede sentir identificado, porque te puede ocurrir, lo que sucede ahí te puede ocurrir, tranquilamente te puede ocurrir en cualquier momento de la vida. Sí, es evidente. Bueno, pues a ver si tenemos un pelillo suerte, ¿no? Y a ver si este primer programa de la temporada, que vamos a hacer uno mensual, nos sirve, y el próximo del mes que viene ya decimos que hemos avanzado un poquillo con todo esto. Y a ver si el teatro, íbamos montando cosas y vamos superando esta pandemia, ¿ves? Porque hemos hablado de teatro, de cine y tal, y hemos hablado muy poco de la pandemia, porque oye, es que ya nos machacan demasiado con la pandemia por todos sitios, ¿no?
Sin duda, pero nosotros tenemos que seguir haciendo lo que sabemos y dejar que la pandemia la controle quienes dicen saber, y nosotros hacemos lo que sabemos hacer. Con nuestras precauciones, con los barbijos, como decís vosotros, o las mascarillas que decimos nosotros, ¿no? Barbijos le decís, ¿no, vosotros? Barbijos, y sí, nosotros decimos barbijos, o tapabocas también ahora, porque nosotros decimos mascarillas, pero bueno... Claro, tapabocas o barbijos son, sí, hay algunos son los que se usan en los hospitales o sanatorios o clínicas, se llaman barbijos, y de esos también usamos, pero bueno, tratamos a veces de usarlo, en la casa obviamente no lo usamos, y con personas de nuestra familia tampoco, pero sí, tenemos que usarlo, porque no sabemos quién es el enemigo invisible, pero a pesar de eso tratamos también de hacer lo que sabemos hacer, producir, crear y divertir, porque en definitiva nuestra función es entretener a la gente que disfruta de lo que hacemos, y eso verdaderamente es maravilloso poder disfrutar lo que hacemos y poder también entretener a gente que necesitamos en este momento entretener. Bueno, pues nada, Néstor, ha sido un placer, como siempre. El Hoy es Cine, seguiremos con este programa que hace ya tantos años que comenzó y que tiene ya su historia, y seguiremos el mes que viene. Un abrazo muy fuerte desde Barcelona para Argentina. Un abrazo para ti también desde Buenos Aires, para Barcelona, para España.